Yo soy, ¿verdad? Y ese es el tema que he preparado para esta noche. Estaba pensando qué tema tratar hoy. Y tenía un mensaje, pero el Señor puso en mi corazón querer compartir este pasaje de la Escritura. Y vamos a ver ese nombre tan único, ¿verdad? Cómo el Señor no, se muestra en 7 diferentes nombres, ¿verdad? 7 diferentes características, y lo podemos ver de esta manera. 7 declaraciones que encontramos ahí en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Yo no sé, quizás algún hermano se sabe esos nombres en orden, pero en esta noche quiero traer a la memoria estas 7 declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como sabemos, Juan es tan específico, es tan particular el Evangelio de Juan en declarar nombres, ¿verdad? Y lugares, y tiene esta característica el Evangelio de Juan. Y vamos ahí rápidamente al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Quizá vamos a ver, pienso, una introducción, y yo quiero que cada uno de nosotros tomemos uno de estos pasajes y poder estudiarlo esta semana, ¿verdad? Y ojalá que así sea. Juan nos menciona 7 declaraciones aquí de nuestro Señor Jesucristo. Y como vamos a ver, el mismo Señor se presenta como el yo soy, como un nombre propio, y tiene algo que tiene que ver con nosotros de una manera especial, ¿verdad? Porque si vemos ese nombre yo soy, ¿qué significa? ¿Cuál es su significado para cada una de estas declaraciones? ¿Verdad? Ojalá que en esta noche, al final, podamos salir edificados. Que ese es el deseo, yo creo, de cada uno de los que cuando exponemos la palabra del Señor, que cada uno aprendamos algo nuevo, y con ese interés en estudiar de las Escrituras. Y como dice el apóstol Pedro allá en su última carta, en su último versículo, el deseo del apóstol es que la iglesia crezca en la gracia y en el conocimiento de las Escrituras. Pero vamos a ver por qué el Señor dice yo soy, o menciona el nombre de yo soy. Este nombre fue mencionado en el Antiguo Testamento cuando Moisés está hablando con Dios. Moisés está ahí en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Vamos a verlo, el capítulo 3 de Éxodo primeramente, para entrar a lo que es las 7 declaraciones que el Señor menciona ahí en el Evangelio de Juan. Capítulo 3 de Éxodo, y en su versículo 14 y 15. Dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Vemos cómo Dios le dice a Moisés, ve y diles, yo soy el que soy.
Y para entender, esto es vital para entender el yo soy de Cristo en el Evangelio de Juan. Vemos que este nombre dice que es para siempre. También es para siempre en la Trinidad. ¿Por qué? Porque es eterno. Porque es eterno. Y en este caso, cuando se refiere a Cristo, ahí en el Evangelio de Juan, lo vemos de una manera tan... él pone un ejemplo que nosotros podemos entender fácilmente y pone ejemplos de lo que nosotros podemos conocer, como la puerta, por ejemplo. Pero vamos a ver la primera mención que el Señor nos quiere enseñar en esta noche, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y en el versículo 33. En el versículo 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermoso cuando vemos pasajes como este, que vale la pena que pudiéramos dedicar un tiempo y poder estudiar cada una de estas expresiones o cada uno de estos nombres. Lo vamos a estudiar a su tiempo y aprender juntos. Primeramente dice: yo soy el pan de vida. Hoy en día, Él sigue siendo el pan de vida. Él sigue siendo el pan que nos fortalece. Y por lo tanto, lo que Él quiso enseñar a sus discípulos es lo mismo que nos quiere enseñar a nosotros en esta noche. Esto sucedió cuando, ¿recuerdan el milagro de los panes y los peces? Y fueron alimentados mucha gente, pero a mucha gente quedó con aquello y veía a Cristo como un medio de poder alimentarse, pero alimentarse físicamente. Y esta gente mucha gente le seguía porque Él les daba de comer, por los milagros, no por lo que el Señor era en sí, sino porque podían alimentarse físicamente, como el pueblo de Israel en el desierto. Que Dios venía y proveyó el maná. Y ellos comenzaron a renegar y a pecar y decir: bueno, ya no queremos. Llegó un punto que dijeron: ya no queremos este maná. Y luego dice: bueno, ya queremos carne. El Señor les proveyó carne. Y después vemos cómo ese pueblo sigue en desobediencia. Pero aquí vemos que el pan que menciona este pasaje es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Y quién es ese pan vivo? ¿Quién fue que descendió del cielo? Fue nuestro Señor Jesucristo. Pero mucha gente le seguía al Señor por lo físico, por aquel pan que podían ellos llenarse, según el versículo 25 y 26. Dice, versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces vemos que ellos le seguían por este motivo, por lo que lo habían experimentado, pero no veían a Cristo como realmente Él es. Y cuando le preguntan, y cuando vienen y preguntan y están
¿Qué es lo que están esperando ellos? Ellos van hasta Capernaum y le encuentran, pero ¿qué es lo que buscaban ellos? Buscaban ver otro milagro, buscaban cómo el Señor podía proveer para alimentarse físicamente. Y por eso dice que le siguieron hasta Capernaum, allá lo fueron a encontrar. Pero dice versículo 32. De cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Da vida al mundo. El Señor vino dejando su gloria y vino a dar vida. Vino a dar vida a un mundo que estaba perdido, que nos encontrábamos usted y yo. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Poder darnos cuenta que alguien vino desde el cielo y vino a darnos ese alimento espiritual. Nos vino a dar vida eterna. Vino a cumplir en obediencia al Padre y fue con su muerte en la cruz del Calvario. Y esta palabra que encontramos aquí, el versículo 35, cuando dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esa palabra nunca, sabemos que nunca es una expresión categórica, es una expresión que es para siempre. Porque Él no miente, porque Él es Dios. Y el que come de este pan está saciado y no necesita nada más, porque Él es que suple. Además de suplir nuestras necesidades físicas, suple también cuando nos falta, cuando tenemos la necesidad de lo espiritual. Es cierto que cuando a veces termina el mensaje de un hermano y nos sentimos que ese mensaje llegó hasta el corazón, nos sentimos llenos y nos vamos a casa con gozo en nuestros corazones, después de haber recibido la palabra, ese pan de vida. Cristo puede saciar nuestra hambre espiritual y nuestra sed. Él nos da, así como nos da el pan diario, así también nosotros necesitamos y Él nos da de ese pan espiritual. Los judíos no podían entender esto. Ellos buscaban el pan físico, pero no podían entender lo espiritual, porque necesitaban entender la segunda declaración, cuando Él dice ahí en el capítulo 8, el versículo 12, que vamos a ver, la segunda declaración de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no podían ver, porque dice aquí que Él es la luz. Otra vez dice versículo 12, capítulo 8, verso 12, encontramos la segunda declaración de nuestro Señor Jesucristo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Porque sin esa luz, hermanos, nosotros no podíamos ver igual que los judíos, ni entender. Él nos ha dado de su gracia para alumbrar nuestro camino, para poder ver lo que nada ni nadie nos puede hacer ver en este mundo. Cristo es la luz del mundo. La palabra dice que Él está lleno o rodeado de esplendor. Dice ahí en los Salmos. Dice que está rodeado de esplendor y podemos observar o ver muchos textos en el Antiguo Testamento que nos hablan de Dios como la luz.
Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar, especialmente en el Evangelio de Juan, cuando menciona en muchas ocasiones a Cristo Jesús como la luz. Dice que en él estaba la vida, que la vida era la luz de los hombres. Dice en el capítulo 1, verso 4. Era la luz de los hombres. ¿Y qué pasó con él? Cuando vino a su pueblo fue rechazado. Dice que a los suyos vino y no fue recibido. Los suyos no le recibieron. Cuando Cristo, hermanos, alumbra, las tinieblas de ninguna forma pueden prevalecer. Porque cuando estamos en un lugar oscuro, entramos a nuestra casa y es de noche, está oscuro. Pero cuando prendemos la luz, las tinieblas huyen de ese lugar. Y podemos ver, así es, cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, las tinieblas huyeron de nuestra vida. Las tinieblas se fueron porque llegó esa luz que es Cristo. Entonces esto maravilloso, darnos cuenta a quién servimos, a quién adoramos. Hermanos, no importa cuán oscuras estén las cosas a nuestro alrededor. Estamos viviendo tiempos difíciles y quizás nosotros podemos pensar o llegar a pensar en algún momento, pero no encuentro salida en esto. No importa el pecado que hay a nuestro alrededor. Pero si tenemos a Cristo, tenemos la luz. No importa lo inmoral que esté el mundo a nuestro alrededor. Con tanta maldad que podemos observar. Pero Cristo nos dice, yo soy la luz del mundo. Hermanos, si Cristo es la luz del mundo y la bendición, ¿cuál es la bendición que nosotros podemos experimentar o tenemos? Tenemos la luz. Tener la luz es un privilegio porque tenemos la luz de Cristo. Yo soy la luz del mundo. Y como Cristo es la luz del mundo, nosotros podemos ver lo que muchos que quizás conocemos no pueden ver. Quizás muchos que conocemos a nuestro alrededor, quizás un compañero de trabajo no puede ver esa luz. Nosotros quisiéramos que ellos pudieran experimentar lo que nosotros gozamos cada vez que nos reunimos. Pero a veces es rechazada cuando se presenta esa luz. Y siguen tinieblas. Pero damos gracias al Señor que Él nos escogió, nos habló y pudimos ver la luz de Cristo. ¿Y qué más podemos observar cuando el Señor viene a nuestra vida o vino a nuestra vida? Esa luz nos hace ver incluso nuestros propios corazones y poder ver también el pecado y poder pedir perdón y poder tener la certeza que recibimos el perdón por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y no seguir, hermanos, quizá cargando con pecados que ya fueron perdonados. Porque Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Y hermanos, pero solamente el creyente puede ver esa luz. Solamente el creyente puede ver esa luz. Porque la luz es Cristo. Y si el mundo no ha recibido a Cristo, el incrédulo no ha recibido a Cristo, no puede ver esa luz. Dice ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y verso 5, dice la palabra del Señor, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos,
Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, andamos en tinieblas. Andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Miren, hermanos, qué maravilloso. Cuando tenemos la luz de Cristo, cuando andamos en luz, andamos en el mismo camino, andamos con el Señor Jesucristo. Y no solamente para ver nuestro pecado, no solamente para ver el mundo a nuestro alrededor, cómo está en tinieblas aún, sino para verle a Él en su majestad, en esa gloria que realmente le corresponde, porque Él es santo. Y esa luz nos permite ver y por medio de esa luz que dice, yo soy la luz del mundo, poder también ver hacia adelante y poder ver también que Él es la puerta. La tercera mención acerca del yo soy lo encontramos ahí en el capítulo 10. En el capítulo 10 y versículo 11. En el capítulo 10 y capítulo 10 versículo 7. Capítulo 10 verso 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Miren, hermanos, además de ser el pan de vida, además de ser la luz del mundo, también dice, yo soy la puerta. Mucha gente no ve la puerta. Y es extraño que mucha gente, hermanos, rechaza la palabra de Dios, rechaza la Biblia y cree en cualquier cosa que alguien le dice, pero no la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene la luz para ver que la única puerta es Cristo y no hay otra puerta. No hay otra puerta. Versículo 1 del capítulo 10 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿No es esto, hermanos, un pastor que nos cuida? ¿No es esto glorioso saber que a través de la luz que es Cristo también podemos observar o pudimos ver que también Él es la puerta? Él es la puerta. Es un pastor que nos lleva al redil del Padre. El que nos hace ver cuál es la puerta verdadera. Para no desviarnos, hermanos. Para no desviarnos de encontrar o encontrarnos con un lugar equivocado. Él es perfecto. Él nos mostró la puerta correcta. Dios. Y la puerta es Cristo. Esto es un motivo de gratitud, o debe ser un motivo de gratitud de cada uno de nosotros. Porque antes de venir a Cristo, hermanos, éramos incapaces de ver la puerta. Porque había tinieblas y la puerta estaba ahí, como hoy en día. Cuando se presenta la palabra del Señor, se presenta la entrada al cielo, se presenta a Cristo.
Pero a veces el incrédulo, cuando rechaza a Cristo, rechaza entrar por la puerta, rechaza recibir la luz. Pero damos gracias al Señor que nosotros pudimos ver esa puerta, el Señor nos ayudó a ver a través de la luz, ver la puerta. Es esto, hermanos, un pastor que protege a sus ovejas. Este es un pastor que cuida. Este es un pastor que nos lleva al redil del Padre. No podíamos ver antes porque nuestros ojos no habían sido alumbrados con la luz de Cristo. Pero vamos a la cuarta declaración. Ahí en el versículo 11. Además de ser la puerta, también dice que Él es el buen pastor. Versículo 11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mire, y en el versículo 14 vuelve y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Además de ser la puerta, es el buen pastor. Y ese buen pastor que nos ama y nos cuida, no solamente dio su vida por nosotros, sino que ese buen pastor que nos guía a la puerta también nos lleva a delicados pastos, como dice allá en los Salmos, y nos hará descansar. Es un pastor tierno que busca a la oveja descarriada. ¿Por qué? Porque quiere traerla de nuevo al redil. Porque no quiere, dice su palabra, que ninguno perezca. Él quiere traerlas para darles seguridad. Y Él está cerca, ese pastor está cerca. Ese buen pastor está aquí esta noche, porque así lo ha prometido. Él quiere siempre estar cerca de sus ovejas. Además, hermanos, además de cuidarnos, sabemos que Él es fiel a su palabra y sabemos que además de ser el buen pastor, Él también nos dice que nos resucitará. Él no nos va a dejar, Él no nos deja aquí. Él no nos muestra nada más que Él es la luz, que Él es la puerta, que Él es el pan de vida, que Él es el buen pastor. Él nos asegura que nos resucitará. ¿Por qué? Porque dice ahí en el capítulo 11 y el versículo 25, la quinta expresión de nuestro Señor Jesucristo. Y no fue que lo dijo Moisés, no fue que lo dijo Juan, no fue que lo dijo Lucas o Mateo, no, dice aquí Juan nos declara o nos aclara que fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Además de ser ese buen pastor, también nos dice que Él es, versículo 25. Capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No es esta una esperanza gloriosa? ¿No es cada una de estas declaraciones una enseñanza que podemos tomar un estudio en nuestras casas? Un estudio completo acerca de esta esperanza gloriosa. Tenemos familiares que han partido con el Señor. Y como humanos
no sentimos. Pero sabemos, conocemos la promesa. Él es la resurrección y la vida. Y así como en este caso, Él levantó a Lázaro de aquella tumba con la palabra de su poder, hermanos, Él también nos levantará a cada uno de nosotros a su tiempo. Al igual que aquellos que ya partieron con el Señor, porque Él dijo que es la resurrección y la vida. Y lo creemos, porque así es. Y lo confirma el apóstol Pablo allá en el capítulo 15 de 1 Corintios, en el versículo 51. Ahí dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. Porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, dice, se vista de incorrupción. ¿Tenemos alguna esperanza mejor que esta? Y también, cuando le habla ahí a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 4, versículo 16, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros seremos transformados si todavía estamos vivos cuando el Señor se manifieste. Hermanos, esto es una esperanza gloriosa que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué temer? Entonces, ¿por qué puede venir temor a nuestra vida? Porque Él es la resurrección y la vida. Y además, Él nos dice que Él es el camino. Él es el camino. Ahí, en el capítulo 14 y el versículo 5, dice, capítulo 14, versículo 5, encontramos la sexta declaración de nuestro Señor Jesucristo. 5 y 6 dice que está hablando con Tomás. Dice que Tomás le hace una pregunta. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este versículo es interesante. Esta declaración es tan interesante porque el Señor está con sus discípulos, porque el Señor está aquí, aún en este mundo todavía. Él todavía no ha muerto en la cruz. Y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero usted se ha puesto a meditar un momento en este versículo. Mire cómo dice, nadie viene al Padre. Pero Él, ¿dónde está? Aún está aquí. Él hace un hecho. Es un hecho que Él es Dios. Hace un hecho que Él está con el Padre de antemano. Entonces, ese yo soy es grandioso. Porque se está haciendo o es declarando Dios mismo encarnado. Aquel verbo fue hecho carne, dice Juan, hablando de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Él es, Él fue, Él es y Él será. Él es eterno. Él es para siempre. Él es para siempre. Cristo es el camino, el único camino. Cristo es la verdad, la única verdad. Y Cristo es la vida, el único que puede o que ofrece vida al ser humano. Y Él os dio vida, dice Pablo. Y Él os dio vida cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Es el único que nos da y que nos ha dado la vida, y no por un momento, no por los años que dure nuestra vida, nos ha dado vida por la eternidad. A Él sea la gloria por esta promesa, por esta gran verdad. Y creemos, hermanos, lo que Él nos dice por la fe. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice su palabra, dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Él nos ha dado la vida. En Él tenemos la esperanza de la resurrección. En Él
hemos podido ver que Él es el camino al Padre y que no hay otro camino, que no hay otra verdad. Y por último, hermanos, veamos la última declaración de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice ahí en el capítulo 15, que además de ser el pastor, de ser el pastor, de ser la resurrección, dice que también Él es la vid, que Él es la vid verdadera. Y esto tiene que ver, hermanos, esto tiene que ver con el tiempo presente que estamos viviendo. Con este tiempo que estamos viviendo en Cristo. Dice su palabra, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hermanos, dice yo soy la vid verdadera. Y versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Podemos hacer algo separados del Señor? Por eso es necesario en oración, cuando tenemos un propósito, siempre pedirle a Él, pero conforme a su santa voluntad. ¿Por qué? Porque si nos separamos de Él, no podemos hacer nada. No vamos a poder hacer nada. Él nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. No esperemos, hermanos, que con nuestras propias fuerzas vamos a lograr una vida cristiana como Dios manda. No, eso es imposible. Eso solamente es posible cuando nosotros estamos pegados a la savia de la vid, y la vid es Cristo. La vid es Cristo. A Él podemos decir en esta noche, sea la gloria por la eternidad. Entonces, ¿a qué nos debe llevarnos a conocer los nombres de Cristo? ¿Por qué es importante? Y saber quién es Él. Simplemente a estar seguros que tenemos a un amante Salvador, a un precioso Salvador, a quien debemos todo lo que somos, a quien debemos todo lo que somos, y entender quién es Él, para que estemos completamente saciados y que solo en Él tenemos la vida eterna, que solo en Él podemos encontrar ese gozo que anhelamos cada vez que nos reunimos y cada día de nuestra vida. Hermanos, en esta noche, ojalá que estas 7 declaraciones de Juan nos ayuden a apartar un tiempo en nuestros hogares y a meditar. ¿Por qué el Señor dijo que yo soy la puerta? Quiero saber a profundidad. Que es el deseo de que cada uno de nosotros pongamos interés en estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué el Señor dijo que era el camino? ¿O por qué dice el Señor en su palabra, yo soy la luz del mundo? Y poder estudiar, profundizarnos en este glorioso libro. Él es suficiente para, hermanos, para que nuestros corazones se llenen de gratitud y de gozo. No solamente en esta noche, sino siempre. Él es el que dio su vida en la cruz por nosotros, por usted y por mí. A Él sea la gloria, la alabanza, la honra por la eternidad. Ojalá que aquellos que quizá van a ver este pasaje o este mensaje, puedan meditar en cada corazón, cada uno de sus corazones, la importancia de tener al Señor Jesucristo de nuestro lado, de tener al Señor Jesucristo, de conocerle a Él, de serle fiel, de poner interés en aprender más de su palabra. Que el Señor bendiga en esta noche cada una de estas 7 declaraciones que en su debido tiempo voy a preguntar, a ver si se las aprendieron,